Miqueas capítulo 7, versículo 8 en adelante, en el nombre de Jesucristo. Jehová trae luz y libertad. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia, y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti de Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Jehová trae luz y libertad, y la luz es vida. En Juan capítulo 1, versículo 4, la palabra de Dios habla: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es la luz en los hijos de Dios. La palabra de Dios es lo que a nosotros nos da vida. Y el título que lleva la palabra de Dios, Miqueas capítulo 7, versículo 8, Jehová trae luz y libertad. ¿Por qué tiene que traer luz a nuestras vidas? ¿Será que estamos en tinieblas y en esclavitud? Que la palabra en esta noche nos habla que nuestro Padre trae luz y libertad. Y la libertad, sabemos que una persona puede escoger entre lo bueno y lo malo. Una persona que tiene libertad es capaz de tomar decisiones. Es todo lo contrario la libertad a cuando una persona está esclava. La palabra de Dios nos habla de la esclavitud hacia el pecado. Y cuando hay pecado es porque ha prevalecido las obras de la carne. Por eso es cuando la persona está en esclavitud, es porque la obra carnal ha prevalecido de tal manera en la persona que ya no puede tomar decisiones correctas, porque está cautivo por causa del derecho legal que se le ha dado al enemigo por las mismas obras carnales, lo cual conduce a la persona al pecado, y el pecado, derecho legal al diablo. Entonces la persona se encuentra en esclavitud y en tinieblas. Pero nuestro Padre en esta noche nos trae la luz y la libertad. Va a depender de usted, de mi persona, en querer tomar esa libertad, perseverar en la libertad y perseverar en su palabra. Versículo 8 habla: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, y aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. Cuando habla de enemiga mía, se hace referencia a la Babilonia. Amén. Era el enemigo del pueblo de Israel. Y acá el pueblo de Israel hablaba: no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Había esperanza. Amén. Sabemos que Miqueas mostró fe en Dios,
proclamó esa fe. Él estaba declarando su condición espiritual. Él estaba esperando a nuestro Padre, porque Miqueas sabía que Dios escucha y que Él salva cuando se requiere y pedimos de su ayuda. Dios nos saca adelante aún en los tiempos difíciles, pero tenía una actitud positiva y estaba reconociendo cómo Él era la condición espiritual. Sabía que el enemigo se estaba alegrando, porque aunque caí, me levantaré. Qué actitud de seguir hacia adelante, de ser positivo. Porque aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Miqueas, podemos ver en este relato que había pecado y que había pecado en contra de nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, pero que también estaba reconociendo que quería soportar la ira porque se había pecado contra nuestro Dios. Y muchas veces nosotros pasamos esta misma condición. Se cae, se peca contra Dios, pero no se tiene esa actitud de decir, me arrepiento de mis pecados, hago un cambio y persevero. Sino que muchas veces el Hijo de Dios se queda estancado, queda caído y no se levanta. Queda con esa negatividad y queda en el lodo cenagoso del pecado y el pecado, y no avanza, sabiendo que Dios nos perdona. Muchas veces somos nosotros mismos que hacemos más largo el proceso, porque se nos ha instruido y se nos ha enseñado que cuando hubo un pecado, que debemos de doblar nuestras rodillas, arrepentirnos verdaderamente y continuar hacia adelante. Pero la situación es que el Hijo de Dios comienza a pecar deliberadamente y ya no hay temor de Dios y se queda en la esclavitud del pecado. Dios está dispuesto, Él extiende su mano de misericordia para todo aquel que reconoce su pecado y ya no lo vuelve a cometer. Dios está dispuesto, pero somos nosotros, cada uno de los hijos de Dios, que hace más largo el proceso de pecado, porque continúa pecando un día, al otro día, a la semana, al mes, a los años, hasta que un día decide, hoy me levanto, ya basta de pecado, basta de desobediencia. Pero ¿por qué tenemos que esperar tanto tiempo? ¿Por qué la persona se tiene que seguir hundiendo aún cada vez más y más en el pecado y en las tinieblas? Y el hombre tiene que llegar hasta tocar fondo muchas veces para decir, basta de pecado. Tomo la decisión de querer cambiar. Porque cada uno de nosotros, en nuestro interior, sabemos que somos capaces de poder dar ese fruto digno de arrepentimiento. En lo más íntimo de nuestros corazones, sabemos que sí podemos cambiar, pero el corazón muchas veces no quiere. La carne no quiere seguir perseverando en las concupiscencias del corazón, en el deleite del pecado, y no se quiere hacer el cambio. Y es lo que la palabra de Dios en esta noche nos está hablando. Que aunque caí, me levantaré. Tener esa actitud de ser positivos. Decir, sí, pequé, desobedecí, pero como caí, me voy a levantar.
Y aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. Reconocer y afirmar y aceptar las consecuencias de ese pecado, las consecuencias de la desobediencia. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Encomendaba su causa ante la presencia de nuestro Padre. Sabemos que el enemigo no tiene misericordia y el hombre tampoco, pero nuestro Padre sí. Por eso tenemos que ser pacientes en el castigo, sabiendo que Dios nos va a sacar de esa oscuridad. Miqueas había aprendido que si era paciente y obediente en el castigo, Dios iba a perdonar y iba a mostrar su misericordia. Estamos aceptando, estamos soportando la ira de Dios, porque muchas veces oramos y clamamos ante la presencia de Dios que acepto las consecuencias del pecado, de la desobediencia, porque he sido rebelde a Jesucristo. Pero cuando Dios comienza a tratar y a corregir, a disciplinar, hay muchas veces el Hijo de Dios se siente desfallecer, es donde el Hijo de Dios se siente cansado, piensa muchas veces en mirar hacia atrás, su corazón, su mente se turba. Y ahí ya se deja de aceptar y de soportar la ira de nuestro Padre. Y algo que nosotros tenemos que prestar atención es que hubo pecado, las consecuencias van a estar. Eso lo sabemos cada uno de nosotros. Hay pecado, la consecuencia va a estar sobre nuestras vidas. Pero no porque haya consecuencia, el Hijo de Dios tiene que seguir pecando. Y el castigo a nosotros nos lleva para un arrepentimiento, para volvernos nuevamente al camino angosto y la puerta estrecha, para volvernos nuevamente con un corazón sincero en querer buscar la presencia de Dios en la oración por una necesidad, porque se necesita el clamor, se necesita la oración en lo íntimo, en lo secreto. Cuando la persona comienza a buscar la comunión con el Espíritu Santo, es una necesidad el poder clamar en lo secreto. Es una necesidad poder doblar las rodillas y declarar todo lo que se está sintiendo en el corazón y presentarlo en oración. Es un anhelo y un deseo querer abrir las escrituras, leerlas y escudriñarlas. Pero cuando la persona peca y hay desobediencia, las consecuencias están en su vida y sigue pecando. Es que mientras menos tiempo tardemos en continuar en esa rebelión, mejor va a ser para nuestras vidas. Y aunque esté la consecuencia, nosotros tenemos que volvernos y buscar siempre la obediencia. Y muchas veces nos podemos encontrar esforzándonos en la oración, leyendo palabra en el ayuno con las consecuencias del pecado. Tal vez viviendo situaciones difíciles, tal vez en medio de la prueba, de la dificultad, y la persona se puede preguntar, pero ¿qué está pasando? Si estoy orando, estoy escudriñando, estoy ayunando. Es que Dios no va a dejar inocente al culpable. Y eso es lo que muchas veces el Hijo de Dios comienza a ver confusión y turbación y empieza el por qué y no prestamos atención el para qué. ¿En qué condición espiritual me estoy encontrando? Y es donde la mente, en el razonamiento de la carne, comienza a prevalecer. Y eso genera más confusión y turbación. Nuestra única respuesta y salida a todo lo que nos está aconteciendo en esta vida terrenal, y algo que nosotros sabemos, lo único que tenemos que perseverar,
es en buscar la presencia de Dios día y noche, meditar en su palabra día y noche. Y es que realmente el Espíritu Santo, su palabra establece que Dios al hijo que ama, corrige, azota, lo disciplina, porque lo ama. Y realmente cuando Dios castiga, nos olvidamos que Dios nos está amando y por eso nos está corrigiendo. ¿Y qué palabra, no? Disciplina, castigo de Dios, porque da temor. No quiero pasar por el castigo de Dios, por la ira de nuestro Padre. Pero no hay temor cuando se peca deliberadamente. No hay temor ni se piensa en el proceso cuando se está pecando. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, despiertos y estar meditando en las consecuencias del pecado si es que se entra en la tentación. Porque luego son duras las consecuencias. Y sabemos que el Evangelio no es un juego. Y que muchas veces en nuestro interior nosotros mismos sabemos que el golpe más duro que podemos tener son las obras carnales. Y cuando prevalece la obra carnal de tal manera, es esa obra carnal que batalla contra el alma. ¿Y cómo es que la palabra de Dios nos habla que somos el templo del Dios viviente? Y que si no lo cuidamos, si no cuidamos el templo de nuestro Padre, este cuerpo físico, la palabra de Dios establece que Él lo va a destruir. Y muchas veces, como hijo de Dios, no está ese temor suficiente. Y le vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La santidad en el cuerpo. Pero no es solamente en lo físico, porque muchas veces como hijos de Dios destruimos el templo con la desobediencia. Sabemos que la desobediencia, como estábamos hablando, trae sus consecuencias, pero trae sus consecuencias en lo emocional, en los pensamientos, trae las consecuencias en el espíritu, porque hay transmisiones de espíritu, el corazón se abate y esa es una manera de destruir el templo. El Hijo de Dios destruye el cuerpo físico con el pecado, con la rebelión, con la desobediencia. ¿O acaso Dios, cuando hay toda esta maldad, estos pecados, no nos estamos destruyendo a nosotros mismos? Porque hablamos en un principio que en el pecado hay tiniebla, que en el pecado hay esclavitud. Y la palabra de Dios establece que este cuerpo, el cual es el templo de Dios, santo es, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Realmente está viendo luz, está viendo libertad en nosotros? Muchas veces tentamos a Dios y el pueblo de Israel tentó a nuestro Padre Jehová de los ejércitos en el desierto. ¿Y qué les pasó? El pueblo de Israel pereció por la serpiente, porque habían tentado a nuestro Padre. Y eso lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 10, versículo 9. Y sabemos que la serpiente representa al enemigo, a Satanás, el acusador. Y cuando tentamos a nuestro Padre, es una forma de darle derecho legal al enemigo. Y la palabra de Dios
habla que perecieron por la serpiente, es decir, que habían muerto, pero esa muerte es una muerte espiritual para estos tiempos, para nuestras vidas. O sea que tentar a Dios causa muerte espiritual. ¿Y cómo tentamos a Dios? Cuando se tiene el conocimiento y se peca, cuando no hay fe. El Hijo de Dios se olvida a qué Dios, qué magnitud tiene nuestro Padre, a quien le servimos. Realmente estamos prestando atención, realmente está el temor de cuán grande es nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Y vamos a leer Isaías. Amén. Isaías capítulo 40. En el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 21 en adelante. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extendió los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Es que no lo podemos comparar con nada en esta vida terrenal a nuestro Padre, ni hay cosa semejante a Él. Y realmente el Hijo de Dios no se tiene el temor suficiente, ni siquiera si estuviera ese temor, muchas de nuestras obras serían diferentes. Seríamos inteligentes y nos apartaríamos del mal. Y esa es una forma de tentar a nuestro Padre. Porque podemos decir que se subestima en menos la magnitud, el poder, la potencia de Dios. Y tenemos en menos que si realmente Él estaría airado en nuestras vidas, Él nos puede destruir en segundos. Cuando leemos la palabra de Dios, le damos las gracias, porque podemos ver su multitud de misericordia y de piedades que tiene para con nuestras vidas. Porque cuántas veces hemos altercado en contra de la voluntad de Dios. Cuántas veces hemos menospreciado hemos tenido en poco el ser obediente. Se ha querido perseverar en el pecado y no ha habido un cambio. Un cambio que sabemos que lo podemos dar para Cristo. Sabemos que cada uno de nosotros, si nos ponemos a cuenta con Él, podemos decir que conocemos la presencia del Espíritu Santo, aquel que obedece, que escudriña, aquel que ayuna para que la obra de la carne sea crucificada. Todos hemos tenido ese primer amor y que muchas veces se pierde, pero se pierde porque se entra en un conformismo y se empieza a pecar deliberadamente. Y hoy la palabra de Dios nos habla que aunque caí, me levantaré.
que todavía hay pueblo que si hubo pecado, en esta noche nos podemos levantar. Que en esta noche nos podemos arrepentir. Que en esta noche poder aceptar las consecuencias del pecado, pero a partir de ahora caminar en la obediencia, buscando de su presencia. Por eso que el Señor Jesucristo, Él tenga una vez más misericordia de nuestras vidas, sabiendo que el castigo a nosotros no es un rechazo el castigo, sino que el fin es poder volvernos a Él. Cuando un padre castiga a un hijo, cuando a nosotros en algún momento hemos sido castigados por nuestros padres, no es que nos rechazaban porque no nos amaban. Había una distancia para que pueda haber una corrección, pero era para nuestro propio bien, para que podamos reflexionar en ese momento, tal vez en la desobediencia que se hizo. Después del castigo había un arrepentimiento y que decíamos, no lo voy a volver a hacer. Y Dios trata de esa misma forma con nuestra vida. Que Él tenga misericordia en nuestra vida. Versículo 10. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo en las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Por eso es que nos vamos a gozar cuando nos levantemos, declarando que ya estamos levantados espiritualmente, si empezamos a caminar y que nuestras obras sean diferentes. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ya a partir que nuestras actitudes, conductas, lo que estamos haciendo sean lo correcto. Es que nuestra vida como hijo de Dios es buscar continuamente la presencia del Espíritu Santo, estar orando, estar clamando, estar perseverando. Y ese es el esfuerzo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. El esfuerzo en crucificar la carne. Y antes de satisfacer el deseo de la carne, preguntarnos, ¿realmente vale la pena gozarse en el pecado momentáneo y luego sufrir las consecuencias, la aflicción, la tristeza? Porque realmente la obra carnal batalla contra el alma. Y el alma nos encuentra sentimiento y emoción, pensamiento, en la mente, donde en el campo de batalla. Es que la mente cuando se siente turbada y comienza a maquinar pensamientos, es un área que se le tiene que dar, terminar con esos pensamientos y poder buscar de la palabra de Dios. Porque es poderosa los pensamientos, la mente y hasta dónde se puede llegar. Por eso tiene que haber un arrepentimiento en nuestras obras. Y Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Hoy Dios
nos da la oportunidad de reconciliarnos nuevamente con Él, reconciliarnos con la verdad, reconciliarnos con el Espíritu Santo. Por eso depende de nosotros, a partir de ahora, poder tener esa nueva vida en Cristo. Decir, un hijo de Dios en la obediencia, un hijo de Dios en la santidad, un hijo de Dios en esforzarnos para buscar la presencia, la comunión con el Espíritu Santo. Hoy la palabra de Dios nos habla que Él tiene misericordia en nuestras vidas, que va a sepultar nuestras iniquidades y echar a lo profundo del mar todos nuestros pecados. En esta hora Dios quiere traer la luz y la libertad sobre nuestras vidas espirituales. Por eso que podamos estar renunciando. Hoy hablamos con las hermanas Dorcas, Tito 2:12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando a lo vergonzoso y a lo oculto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2, renunciando a todo aquello, para poder encaminarnos nuevamente en el camino angosto, para que haya luz, para que haya vida en nuestros corazones, en nuestras mentes, y poder impartir el testimonio de un Dios todopoderoso. Hasta acá va a ser su palabra en esta noche. Gloria a Dios.